consumir, a considerarla como un condimento con cierto valor y sobre todo con un gran uso gastronómico. He dicho Francia e Italia, España no, ¿vale? Aquí en España tenemos la Inquisición y todavía lo valoraba como algo negativo, entonces aquí en España no se consumía. No fue hasta el siglo XIX que fue cuando se sentaron las bases de la cocina moderna en Francia, que es la primera vez que se habla del diamante negro de la cocina. Esta expresión que seguro que habéis oído mencionar, pues viene de esa época, y fue cuando aquí en España se empezó a conocer ligeramente. Realmente, si nosotros nos fijamos en la cocina tradicional española, la trufa no aparece. ¿Por qué? Pues porque no se llegó a encantar. En esa época, lo que sí que es verdad es que hubo gente, como por ejemplo, ¿sabéis quién es? Joaquín Costa, ¿os suena? Pues este señor, que era un humanista, una de las cosas por las que abogaba era por la regeneración agrícola, y una de las cosas que pretendía era la expansión del encinar. Las encinas son árboles en los que crece muy bien la trufa. Entonces, de alguna manera, también quiso el que aumentase el consumo de la trufa en España. Por eso lo consideramos un adelantado a su tiempo. Personajes famosos que en el siglo XIX sabemos que les gustaba la trufa, pues está Napoleón, está el Kaiser Guillermo II de Alemania. De hecho, el Kaiser le gustaba tanto que hizo un esfuerzo para intentar crear unas plantaciones. Es verdad que en ese momento toda la que se consumía era silvestre, pero fue uno de los primeros que pensó que esto a lo mejor se puede cultivar. Y es más, hubo unos primeros intentos que funcionaron, pero llegó la Primera Guerra Mundial y todo aquello desapareció. ¿Vale? Ya en el principios del siglo XX aparecen los primeros truferos. Esta foto, por ejemplo, es un trufero francés. ¿Por qué sabemos que es francés? Por la herramienta que está utilizando, ¿vale? Aunque se ve un poco más de lejos, nosotros utilizamos los puñales, los mismos que tenemos ahí expuestos. Sin embargo, los franceses prefieren llevar como si fuera una hoz pequeñita, ¿vale? Porque en realidad está llevando este señor. ¿Qué es lo que se consumía? Pues sobre todo trufa silvestre, porque había mucha, ¿vale? Y además, como era apreciada allí en Francia, pues estos eran, digamos, los que más la consumían. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el que allí en Francia empezó a escasear un poco, estamos hablando ya de los años 30, traspasaron los Pirineos. El primer sitio en el que sabemos que fueron a buscar es a Vic, ¿vale? Que está, ya es comunidad catalana, pero muy cerca de Aragón. Y de Vic se trasladaron hacia la Ribagorza, ¿de acuerdo? Entonces, en aquella época pensemos, en España no se conoce, además los montes son públicos. En ese momento tú podías ir donde quisieras y podías llevarte la trufa que quisieras. ¿Qué pasa? Que la gente se extrañaba, decía, pues estos gabachos que vienen aquí, que tienen pinta de cazadores, van con perro, pero tío, no llevan escopeta. Eso les mosqueaba. Luego esta gente pensaba que cuando vienen a España no iban en el día, sino que se quedan unos cuantos días. Y se quedaban en salas, en fondas, y se gastaban en la cena, incluso para los perros tenían tortillas de huevo. Estamos hablando de años 30, finales de años 30, principios de años 40, estábamos de posguerra aquí en España, y eso llamaba mucho la atención porque había mucha faltaba alimento. Y entonces la gente, claro, empezó a decir, bueno, vamos a ver qué hacen estos hombres. Entonces empezaron a seguirlos. Y claro, los hombres tampoco eran tontos, entonces intentaban dar esquinazo. De hecho, sabemos de un francés que iba cogía billete en autobús de Lérida a Zaragoza, pero se bajaba en Barbastro. Luego en Barbastro cogía billete y dirección Francia, y llegaba y se dejaba a mitad de camino. Y luego en un burro se iba a Burroy, que es una zona donde a día de hoy todavía hay trufa. Entonces, este juego un poco de espía, de yo me escondo, tú me sigues a ver tal. En realidad, a ellos tampoco les interesaba que se supiera lo que hacían. Y entonces la gente, los de aquí, al darse cuenta de ese potencial, pues empezaron ellos a buscar. Y es cuando aquí en los años 40, durante los años 40, en concreto en el 47, nace el mercado de Graus. Es el primero que nace en España, y en ese momento era el que más cantidad de trufa moría. Además era un mercado muy
mí no me interesa que sepan de dónde la he cogido, ni cuánta tengo, ni cuánto ha vendido este señor, o cuánto ha vendido este otro. Entonces, de ahí viene un poco el ilustrativismo, ¿no? Que tiene la trufa a día de hoy, porque no tiene nada que ver, pero tenemos ese San Benito y viene un poco de esta época. ¿Dónde se hacían las compraventas? Pues en el norte de Lleida. Este hotel que sigue funcionando a día de hoy, pues en los bajos, en las cocheras, era donde se hacían los intercambios. Y por lo que nos cuentan, había días que iban camiones y camiones llenos de trufa en dirección hacia Francia. En dirección hacia Francia, o en dirección también era, se creó todo una de conserveras, porque pensaba que en aquella época viajar a Francia no era lo más cómodo ni lo más rápido como a día de hoy. Entonces, para que no llegase a que no se oye. lo que hacían era hacerlo aquí en conserva, y ya en conserva se llevaba a Francia. También los propios de aquí españoles empezaron a pensar, oye, igual en el resto de España también hay trufa. Entonces empezaron a buscar por otros territorios y, por ejemplo, donde también había en la zona de Teruel. ¿Por qué se sabía que había en Teruel? Porque a los políticos que les tocó en la guerra civil cavar trincheras, es que literalmente se las encontraban cuando cavaban. Y en ese momento pues se las comían porque no tenían otra cosa que comer. Es una de las razones por las que la zona de Teruel salió a día de hoy, pues bueno, digamos que han sido los pioneros, ¿no? en el mundo de la agricultura de cultivar la trufa. Pues ya, para otro día. A lo que iba es que empezaron a buscar nuevos territorios. Como os digo, como los montes eran públicos, en ese momento pues podían ir donde quisieran. Buscaron en Teruel, buscaron en Castellón, buscaron en Jaén incluso, que hay una zona en la que también se da la trufa. Y todo eso que se recogía se venía o en coches particulares, o en taxi, o en camiones, como fuera, a Graus a venderse. De hecho, sabemos de una empresa que a día de hoy sigue trabajando exportando trufa, que el que la fundó pues era un taxista que trabajaba con unos truferos. Mientras los truferos seguían buscando trufa, pues confiaban en él y le decían: planito, llévate las trufas para el mercado. Al principio era, se las vendes a fuera menganito a tal precio, pero luego empezaron a ver que este hombre pues entendía y ya pues confiaban en él. Oye, te mando este lote, a ver lo que me consigues. Entonces este hombre con el tiempo dijo: pues me va a trabajar por otro, pues va a trabajar para mí, y fundó su empresa. Y a día de hoy pues es su hijo el que se dedica a la exportación. Lo que os comentaba de cómo se fueron un poco hacia el sur y las zonas donde había tuferas. Hablo siempre de tuferas naturales. Pero solo en esas tres zonas de la península había. En ese momento que sepamos, que se conozca así, o que tuvieran la suficiente cantidad como para que mereciera la pena ir a buscarlas allí. Si solamente tienes dos tuferas allí, a 2 kilómetros, pues igual ahí no te sale rentable el ir a buscarlas. Estas son las que nosotros sabemos que iban. Para que os hagáis una idea del volumen de ventas que se llegaron a hacer en esta época, tenemos esta foto de una cena que hicieron en el Hotel Lleida, en los Bajos, donde acudieron 500 truficultores, para que veáis lo que llegaron a mover. ¿Qué pasa? Pues que la trufa silvestre llega un momento en el que se agota. Como pasa con todo, cuando un recurso natural lo estás explotando, pues al final se agota. Eso lo vemos, si miramos esta gráfica, vemos que en estos primeros años, hasta los 70, hay un aumento de la producción, de la recolección de la trufa, pero luego tenemos una caída. Pero luego vemos que remonta otra vez. Esta caída es pues, por el agotamiento de las truferas naturales. ¿Por qué tenemos una remontada a partir de los años 90? Porque es cuando empezaron a funcionar las plantaciones. La primera plantación fue de 1968 en Teruel, y a partir de ahí pues ya se empezaron a hacer nuevas plantaciones, siempre en zonas, inicialmente en zonas donde años había habido trufas naturales, pero una vez ya pues, cultivadas por el hombre, y como vemos pues ya aumenta mucho la producción. Como también avanzamos en el tiempo, mejoran mucho las comunicaciones con nuestro país vecino y ya no es necesario mandarlas en conserva a
ahora directamente la podemos mandar en fresco. ¿Eso qué implica? Bueno, pues el hecho de que la gente de aquí empezase a coger trufas y empezase a venderla, pues eso crea riqueza, no nos engañemos. Entonces hubo gente que hizo mucho dinero y se largó, pues porque no quería saber nada de esta zona, pero también hubo mucha gente que se largó y que con el dinero de la trufa, pues se compraba un tractor y mejoraba sus campos, el rendimiento de sus campos. Había otros que a lo mejor lo que hacían era montar una conservera, otros se montaban una granja, es decir, facilitó que la población se asentase en la zona. Al llegar finales del siglo XX, como mejoran las comunicaciones, muchas de esas conserveras ya no tenía sentido, es raro, pero se mantuvieron las de Francia. Y eso, pues echa la leche en la trampa, aunque el producto sea de origen español, sacado de aquí de España, en el momento que en Francia lo manipulan, aunque sea simplemente echarle tierra o limpiarla, y ya ponerla en conserva, pues ya por supuesto es una manipulación más importante, ellos ya dicen que es un producto francés. ¿Esto qué significa? Pues que si el 90 y muchos % de la trufa mundial se produce en España, prácticamente toda se va a Francia o a Italia y ellos la venden como propia. ¿Vale? Entonces, pues eso es algo que, bueno, os comentaré que estamos intentando hacer al respecto. Pero una pregunta, ¿no es España la mayor productora de trufa? Sí. ¿Por encima de Francia y Italia? Sí, Francia e Italia son listos y se han quedado por la fama, ¿vale? Hablamos siempre de trufa negra. Si hablamos de trufa blanca, eso es Italia, ¿vale? Pero de trufa negra, España es el mayor productor mundial. Y de esa producción mundial, el 15% es de aquí de la provincia de Huesca. Es verdad que en la zona de Sarrión, en Teruel, vamos, pues llevan años luz y tienen muchísimas más hectáreas plantadas y producen mucho más. Pero en el cómputo de España somos los primeros, los mayores productores mundiales. A día de hoy sí que es verdad que están apareciendo nuevas potencias, nuevos países productores, sobre todo países del hemisferio sur. ¿Eso qué implica? Pues que en el momento que esas plantaciones empiezan a ser rentables y empiezan a ser muchas, pues ya tendremos trufa negra todo el año. Pero eso de momento falta un poquito. Pero bueno, como tenemos aquí la nueva era, las plantaciones, es un ejemplo de plantación trufera, donde si os fijáis alrededor del árbol hay una zona sin hierba. Eso lo llamamos quemados y eso es un indicativo de que ahí debajo probablemente haya trufa. ¿Por qué? Porque la trufa, dentro de los muchísimos compuestos que emite, hay uno de ellos que tiene una función herbicida, es un herbicida natural. Entonces, cuando el árbol es joven y hay muy poquita trufa, ahí digamos que gana la partida las hierbas. Por eso es muy importante cuando tenemos una plantación joven el trabajar el tema de las hierbas, el intentar eliminarlas, ¿vale? Sin embargo, cuando ya el árbol ya empieza a ser, ya tiene unos cuantos años y la trufa ya empieza a ser una cantidad importante, genera suficiente herbicida como para que se formen estos quemados. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una mata encima como las patatas que te digan justo aquí tienes una trufa. Siempre vamos a necesitar a un compañero que tenga mejor nariz que nosotros para que nos indique, pues está justo aquí, pues está justo aquí. Los quemados es un indicativo bastante importante, pero no nos dice exactamente dónde está, ¿vale? Para eso pues utilizaremos normalmente a perros. ¿Se puede utilizar cerdos? Sí, pero yo me voy a poner a discutir con un cerdo con una trufa, ¿vale? Creo que un perro es bastante más manejable que un cerdito. En 2004 es cuando tanto la Diputación de Huesca como el propio Ayuntamiento de Graus empiezan a interesarse y a dar subvenciones al tema de la trufa y se forma, o aparece mejor dicho, el CIET, el Centro de Investigación y Experimentación de la Trufa, que está en Graus. Es un centro donde tienen una pequeña plantación y donde van haciendo pues, diferentes pruebas de cara a ayudar a los truficultores. Pensar que los humanos llevamos 5.000 años con el trigo, con la cebada, con muchos cereales. Sin embargo, con la trufa, pues es algo que no llega a 100 años. Y que lo que contaban los libros hace 20 años, a día de hoy no sirve. ¿Por qué? Porque es algo que estamos aprendiendo constantemente. Y cosas que a mí me sirven en mi plantación, pues a lo mejor a la tuya no te sirve, o la de ella sí. Es un poco, todavía estamos en esa fase de prueba de error, ¿vale?
Pero bueno, desde el CIEP sí que es verdad que por lo menos te ayudan bastante, te hacen un análisis de tierra para decirte, pues mira, sí, esta tierra tiene buena pinta, es probable que puedas tener trufa. Te analizan también los árboles, pensar que nosotros no vendemos una bellota. Nosotros lo que hacemos es comprar un arbolito más o menos de este tamaño, que lo que han hecho ha sido microrrizar, es decir, infectar con esporas de la trufa las raíces. ¿Vale? Pues en este centro, por ejemplo, te pueden analizar esas microrrizas, esas raíces chiquitinas, para decir, oye, sí, sí que está suficientemente infectada, adelante puedes comprarla. Eso sí que lo hacen. Y en 2007 recuperamos el mercado de la trufa negra de Graus, pero esta vez dándole no voy a hacer un lavado de cara, pero sí una nueva visión. Por una parte, se siguen juntando productores y compradores, ¿vale? Eso sigue siendo igual, ya no es un negocio tan oscuro como era antaño, es decir, ya tienes tus facturas, tus albaranes, tal, y lo que se abre también es al público en general, ¿vale? Lo hacemos en la Casa de la Cultura de Graus, no sé si habéis estado, ¿conocéis Graus? Bueno, pues en la plaza del ayuntamiento, frente al ayuntamiento hay un local que es suyo, nos lo prestan, y en la parte de arriba, o sea, planta calle, mejor dicho, es tipo restaurante, tipo bar. Entonces invitamos a un bar o de la zona o de los alrededores, en realidad han venido también incluso de Sabiñánigo, para que prepare tapas con trufa. La trufa se la regalamos nosotros como asociación de truficultores, así garantizamos que es trufa negra de verdad lo que están utilizando, que no son ni aromatizantes ni otros tipos de trufas, sino que es tubernes de Storumbí. Eso es en la planta calle, y en la zona, en la bodega, lo que tenemos es trufa de venta directa al público, ¿vale? Inicialmente, cuando empezó en 2007, lo que se hacían eran lotes, cada lote era de un productor. Entonces tú como comprador decías, oye, que me interesa el lote 3, pues espera, que es de fulanito, te pongo en contacto y vosotros decidís, os ponéis de acuerdo con el precio. A día de hoy mantenemos los lotes por tema de diferenciar qué socios que ya han traído las trufas, pero en realidad no hace falta que te lleves todo. Si quieres llevar una, porque quieres hacer un regalo o porque sois muchos en casa, por lo que sea, no hace falta que compres el kilo entero, compras una y ya está. Y luego tenemos las trufitas más pequeñas como las que tenemos aquí, para si quieres comprarla, y sobre todo, más que el tema de la venta, que por supuesto es importante, pero no es nuestra principal vía de, o sea, no es nuestra razón de ser. Nosotros lo que queremos es divulgar, que cojas una trufita y no te dé miedo a trabajar con ella. Es más, siempre que venís a comprar os decimos, ¿para qué la quieres? Si lo quieres para un huevo frito, llévate uno pequeño. Si lo quieres un regalo para tu jefe, cógete una grande. Pero siempre pensando en que lo que queremos es darle difusión, y sobre todo pues os contamos pues, lo que estamos haciendo aquí. Cómo conservarla, cómo cocinarla. Lo que ha hecho esta mañana en la charla, que os ha contado también muchas cosas, pues un poco eso, pero más de tu auto, simplemente. Y lo que os comentaba ya que ahora somos conscientes de todo lo que estamos produciendo, nos da un poco de rabia que se vaya todo a Francia o a Italia y que se lleven ellos la fama. Entonces, desde nuestra asociación de truficultores de Aragón, que somos mayoritariamente de Huesca, Truzarfa, que es la asociación de truficultores de Zaragoza, y jóvenes truficultores de Teruel, nos hemos juntado y hemos creado esta marca de calidad, Trufa Negra de Aragón. Lo que pretendemos es, a largo plazo, crear una IGP, o que sería una denominación de origen, para darle ese valor añadido y sobre todo pues esa difusión, que la gente la conozca, ¿vale? Que España seamos el mayor producto, que no lo sepamos y que encima desconozcamos el producto, pues jolín, queremos darle la vuelta a la tortilla y que se empiece a conocer aquí, que obviamente no tiene por qué gustarle a todo el mundo, pero por lo menos que si vamos a un restaurante y pedimos un plato que está trufado, pues que seamos capaces de diferenciar, ostras, me están metiendo aromatizante, y que exijamos, oye, no, aquí me has puesto que es trufado, yo quiero trufa de verdad. Que eso muchas veces nos ha pasado, damos a probar las tapas con trufa y oyes a la gente que dice, joder, pues es que esto no sabe, esto no lleva trufa. Y tú piensas, todo lo que lleva trufa, si no se lo hemos dado nosotros. ¿Por qué? Pues porque lo único que han probado como trufado son productos que llevan aromatizante. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los caballos de batalla que tenemos ahora, que hay un pequeño cambio en la legislación y que si tú dices que estás vendiendo algo trufado, lleve trufa.
Que si lleva aromatizante, pues que lleve aromatizante, pero no le llames estufa, llámale de otra manera. ¿Vale? Que ahí, oye, que si os gusta el aromatizante, pues vale, pues lleva vuestros colores. Pero desde nuestro punto de vista, lo que nos gustaría es que haya más honestidad, más claridad con este tipo de productos. Y bueno, yo por mi parte, muchísimas gracias por escucharme. ¿Tiene riego? Vale, tenemos nuestra experiencia. Tenemos un campo, que fue el primero que plantó mi marido, que nos empezó a dar trufas con 18 o 19 años. Igual es solamente cuestión de paciencia. No, todos los truferos, todos los que conocemos, hemos empezado con las plantaciones como un segundo trabajo. Tienes otro trabajo y el fin de semana te dedicas a la plantación. Realmente hasta que no empiezas a sacar una cantidad importante no te puedes dedicar solo a eso. ¿Que es frustrante que a los 10 años no te hayas sacado? Pues sí, no es. Sobre todo porque el que te ha vendido la planta te dice hasta entre 4 o 5 años, 6 como mucho, ya tienes trufas. Mentira. O sea, ¿hay excepciones? Sí, pero es la excepción, no es la norma. Por ejemplo, el tema de las hierbas, ¿lo tiene controlado? Pues entonces igual es que tiene que esperar un poquito más. No te sé decir exactamente qué es lo que puede salir mal, pero muchas veces, por desgracia, es cuestión de ciencia. La orientación hacia el suelo, que la fruta esté viento menos. Pues viento exactamente, hay mequillas, no te sé decir si afecta o no, pero el sol sí que afecta, porque la trufa necesita sol, ¿vale? Pero tampoco necesita una insolación que haga que, por ejemplo, una zona donde, tipo Zaragoza, que baja de 40 grados en todo el verano, eso tampoco es una bien. De hecho, interesa tener la plantación en una zona donde en verano no pases de los 36 grados de manera sostenida muchos días. Pues si es una hora de calor de un par de días, pues bueno, pero no interesa sobrepasarlo muchos días. El sol, la experiencia nos dice que tiene que darle sol a la tierra para que salgan trufas, pero tampoco tanto sol como para que te recaliente demasiado el suelo. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es jugar con la poda. Podas para que las ramas bajas se abran, te den sombra, pero por otro lado no son una sombra súper profunda que no te deje pasar los rayos del sol. Oye, ¿y es de mayor calidad la trufa silvestre o la cultivada? A ver, científicamente hablando son iguales. Lo que le puede aportar mejor sabor o calidad al apreciarla tiene que ver más con la tierra en la que ha nacido la trufa que con el hecho de que sea cultivada o que sea natural. Por ejemplo, tenemos compañeros truferos que son de la zona de Verdún, de Jaca, de La Reina y todo eso, que allí la tierra es muy arcillosa, entonces sus trufas son más rojizas por fuera y tienen un ligeramente más ácido que las que cogemos por prados, como por ejemplo en nuestro caso que estamos por la zona de Sariña Vigo. Pero eso no quiere decir que sean mejores o peores, eso ya depende un poco de tu apreciación. Pero sí que es verdad que la tierra donde nacen le va a aportar color y algunos matices que hacen que te guste más o menos. Por ejemplo, nosotros cuando el árbol ya tiene más o menos 4 años, lo que hacemos es aportar más esporas de trufa para así animar a ver si crece bien si el árbol se anima, ¿vale? Entonces, si esa aportación lo que haces es hacer un agujero, añadir sustrato, echar la espora y tapar, ese sustrato que tú has echado es negro. Lo que quiere decir que dentro de 2 años, cuando posiblemente te nazcan esas trufas, van a salir de un color mucho más oscuro que si es de la tierra de esa zona. Por lo menos es lo que ha
a nosotros nos pasa. Y no es que sea mejor o peor, pero son ligeramente diferentes. Es lo que cuando venís a comprar tufas, lo que os explicamos, no elijáis nunca la tufa por el aspecto exterior, tenéis que olerla, porque sobre todo la tufa es aroma. Entonces tiene que ser un aroma que a vosotros os resulte agradable, a mí no, a vosotros. Porque además cada humano tenemos nuestra percepción diferente y nuestros gustos diferentes. Igual a mí esta solo me huele a tierra y a ti pues te encanta porque te huele mucho a tufa. O no te huele a nada, o te huele a humedad, o a champiñón, o a azufre. Todos los diferentes matices que puede tener una trufa. ¿Quién le aporta esos matices? Creemos que es la tierra en la que nace. Y en este caso, el árbol de la trufa pasa como cualquier otra planta, tiene años de mayor producción y de menos, va alternando. Alternando no es matemático, un año sí, un año no, pero nosotros eso sí que nos hemos dado cuenta que campos que el año pasado funcionaban muy bien, pues este no están funcionando tan bien. Pero tampoco pierdes la esperanza, igual dentro de 3 sí que funciona. Pero sí que es verdad que va por ciclos. Por ejemplo, este año, hablando de con otros tuficultores, están funcionando muy bien los campos que son de encinas o de árboles jóvenes, es decir, campos que hace poco tiempo, relativamente poco tiempo que has cultivado. Sin embargo, los árboles más viejos, más de 19, 20 años, pues están dando menos trufas. ¿Por qué? Pues eso es uno de esos misterios que todavía no hemos conseguido descifrar. ¿Una pregunta más? Pues si no me preguntáis nada, pues muchísimas gracias y espero que disfrutéis del resto del día. Levantar pues a